8 de la mañana en punto. Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM como todos los miércoles con la mesa de análisis con Pati Osuna y Juan Carlos Puebla, a quien le doy la bienvenida. Saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien con este frito. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, Juan Carlos, buenos días. Muy bien, pues sí, con frío que decían que iba a bajar y no ha bajado, ¿no? Más bien, ha bajado, no ha subido, exactamente. Sí. Claro, y en ese sentido, ahorita que platicabas del tema del clima, hace un momento platicábamos con Genaro Villamil sobre el tema pues de los foros de Parlamento Abierto, que pues se ha intimidado a algunos medios de comunicación para que los dejen de transmitirlos. Sin embargo, pues aquí en Radio Sonora somos una radio pública y rápidamente recordarles que todos los resúmenes de Parlamento Abierto los pueden escuchar de las 2 a las 2:30 p.m., terminando Sonora Noticias PM con mi compañero Aaron Araiza. Así que si a usted le interesa este tema, de las 2 a las 2:30 podrá escuchar el resumen. Son las 8 de la mañana con 1 minuto y bueno, el tema de la mesa de análisis es pues este anuncio que dio el gobernador Alfonso Durazo, quien prevé que en 3 meses ya haya internet en todo Sonora. Pati, un tema que siempre se ha hablado, que creo que siempre se ha prometido, que es el internet para todas y todos. Sin embargo, pues el gobernador ya está trabajando en el tema. Sí, no estoy segura si creo que fue entre la semana pasada y la semana antepasada que incluso estuvo aquí CFE, donde firmaron, hay un programa específicamente de la CFE que se trata, o sea, que lo que está buscando es pues ampliar la cobertura tanto de señal telefónica como de radio e internet, ¿no? Aquí Sonora pues tenemos una extensión territorial bastante amplia, lo que ha complicado obviamente el acceso a este tipo de servicios pues durante los últimos, desde el 2000 más o menos, 2015 se empezó a apreciar como ya esta reducción en la pobreza de infraestructura hídrica. Obviamente pues hay muchísimas fallas y poca rehabilitación, pero se redujo a los niveles que estaban antes, ¿no? O sea, los servicios básicos que es energía, energía, luz, agua, drenaje, todo, o sea, agua potable y drenaje, y tenemos, o sea, y bajo el entendimiento de que el servicio de internet, al final del día, la conectividad ya es un servicio necesario, esencial para todos los hogares. Lo vimos sobre todo con la pandemia. Así es. Eso fue, yo creo que como el detonante que pues para bien, lo bueno, o sea, que pues da gusto que se haya tomado cartas sobre el asunto, porque la mayoría de los niños y las niñas que estaban en la escuela, que tuvieron que mudarse, que tuvieron que pues tomar un modelo que fuera virtual, pues la verdad es que era complicado porque estaba una mamá nada más con un teléfono y 5 niños, ¿no? Entonces y era imposible básicamente pues estar teniendo clases en línea cuando, o sea, a veces los tenían que mandar a la casa del vecino, y me tocó ver muchas señoras que nomás ella tenía internet, o sea, unas 5 cuadras, y de ahí se juntaban toda la chamacada para tener sus clases, ¿no? Entonces, el tema del internet es un servicio básico, es yo creo que una excelente propuesta, esperemos que así sea. CFE tiene tanto la experiencia como ya la infraestructura, que eso ha sido pues obviamente es lo caro en tema del servicio de instalación de redes. Y que lleva mucho tiempo. Sí, lleva mucho tiempo, sobre todo pues aquí si te vas a la sierra, si te vas al Sonora profundo, como dicen, ¿no? O sea, realmente son horas de camino, hay veces que eso es terracería. El tema de la geomorfología de Sonora también no ayuda a la instalación de estos servicios. El tema pues de que irte a meter a las montañas, irte a meter allá entre cerros, en los caminos, la misma señal pues muchas veces no llega por esto mismo bloqueo de las formaciones geográficas que tenemos. Pero yo creo que es un gran avance, yo creo que sobre todo porque va a empezar a llegar a las escuelas y pues va a empezar a mudar también a una transformación del mismo sistema educativo, de tener a niños y niñas conectadas, a familias enteras conectadas. Yo creo que también pues va a tener efectos no solamente en el aspecto social, pero va a tener también un efecto en temas económicos, en temas comerciales sobre todo, y sobre todo también en temas pues de emergencias, ¿no? Ya cuántas veces no ha pasado que la gente pues hay un accidente allá en la carretera de la sierra y no hay manera de llamar porque no hay señal.
En Punta Chueca sucede lo mismo, o sea, no entras nomás a Punta Chueca y dejas de tener señal, pues ¿qué pasa? Pues si necesitas un servicio de emergencia o necesitas tener una comunicación con alguien, pues necesitas empezar a caminar o necesitas empezar a agarrar el carro, si es que tienes carro, pues para salirte de la zona y retomar esta señal, ¿no? Totalmente. Y bueno, Juan Carlos, tú eres profesor, sabes de la importancia del Internet hoy en día, sobre todo, como bien lo comentaba Patti, después de la pandemia de COVID-19, que prácticamente a muchas personas las obligó a migrar al mundo digital, por así decirlo. Sí, pues yo creo que cuando el gobernador habló de la importancia del Internet en distintas zonas para poder tener, por ejemplo, telebachilleratos y telesecundarias más funcionales, pues, con mucha mayor facilidad se puede a través de Internet, pues creo que eso es un gran acierto de esta propuesta de que todo Sonora tenga cobertura de Internet. Y en el tema educativo, como dijo Patti, pues sí, la pandemia nos hizo ver la necesidad de que tenga acceso a la conectividad la gente, ¿no? Cada vez es más indispensable en cualquier lugar, pues para la escuela, para ciertas cuestiones también de la vida diaria, pues que tengan ese acceso a Internet, que es muy caro tenerlo por el tema a través de empresas o compañías privadas, ¿no? Entonces es un servicio... peor en la sierra, que necesitas las repetidoras o Internet satelital, que es todavía mucho más caro que el Internet comercial. Y el servicio, la verdad es que no es muy bueno aquí, o sea, como al final del día, pues son pocas empresas las que de proveeduría de servicio, pues obviamente también para que lleguen a instalártelos en San Carlos así pasa. Sí. Son meses para que vengan a instalarlo. Entonces, como dice Patti, pues tenía que ser el Estado el que entre en ese tipo de carencias que efectivamente ya son muy necesarias, ¿no? Nada más con este tipo de propuestas o de como programas, ¿no? Podríamos decir, de políticas públicas, es importante no caer en el... Bueno, Internet para todos, ¿no? Y de repente, pues, ¿qué efectos tiene eso? ¿Qué impacto? Por ejemplo, cuando hablan, no lo sé, no solo lo digo para tener en cuenta esto, cuando hablan del plan de justicia, los ERIs, pues que el Internet es parte de ese plan de justicia, pues hasta qué punto, ¿no? Me pregunto, ¿por qué? Porque si no nos puede pasar como el PRI allá en los 70s, ¿no? Que llegaba con electrodomésticos a regalar, pero no había electricidad ni siquiera en las casas, ¿no? O sea, que te estás yendo un servicio que muchas veces pues suena muy padre, pero en el fondo no sabes la problemática real de ciertas comunidades. No tiene nada de malo que haya Internet en todas partes, pero sí tener en la cabeza que no es tampoco así una propuesta que vaya a resolver, además del tema de educación, que ese sí es más fundamental, vaya a resolver las problemáticas de una comunidad. Pues ya tiene Internet, ¿no? Y ahora qué, ¿no? Hay que ver también qué otros programas se van realizando, que el gobernador los tiene claro y poco a poco ha ido. Pues hay varios temas ahí, está el tema del agua y en el caso, por ejemplo, del Internet, pues en este convenio que decía Patti con la Comisión Federal de Electricidad es justamente para eso, ¿no? No te vamos a regalar un módem si no tienes enchufe en tu casa. Exactamente. Sí, no, y finalmente también es habilitarlo en los espacios públicos. Ajá, sí. Que eso... Creo que le falta a todo el país y estamos muy rezagados en ese tema, o sea, sí. Y en las zonas rurales, obviamente, en las urbanas, pues que tiene que haber Internet de espacios públicos. Lo único que quiero decir con esto es que también, pues a veces este tipo de propuestas suenan muy bien, pero luego en el papel o en los resultados o en el impacto, pues realmente te das cuenta que no cambia tanto. Hay que ver también que se aplique en las telesecundarias. Tienes profesorado que es capaz de conectar o de funcionar a través de él, tienes alumnos que son capaces de entrar a esas plataformas, tendrás papás, o sea, damos por supuesto muchas cosas cuando se hacen propuestas en todo el mundo, ¿no? No solo en México y no por ser gobernador Alfonso Durazo, el que sea, ¿no? Y siempre se ha hecho, damos por supuesto muchas cuestiones que suenan muy bien, pero luego que en la realidad dices el impacto es mínimo, ¿no? Aunque bueno, pues ahí está, ¿no? Y ese tipo de cuestiones siempre hay que tenerlas en la cabeza para ir midiendo, como siempre dice Patti, ¿no? Qué tanto impacto tienen y cómo se pueden perfeccionar esas políticas públicas, ¿no? Y que realmente hoy es necesario capacitar mejor a los profesores de ciertas zonas rurales, pues vamos a hacerlo para que funcione también con el Internet, porque en el fondo no es el Internet, sino en el caso de la educación, el impacto educativo, ¿no? Es el Internet como herramienta educativa, sí, claro. Yo creo que ahí es donde entra esta colaboración con la CFE, porque al final del día pues ellos son los expertos, digo, ellos tienen muchísimo tiempo
tiempo en el medio y conocen al final del día su sistema, pues, ¿no? O sea, ellos son los que tienen ese alcance. Sí, yo creo que, pues, yo digo, a nosotros estoy segura que nos pasó también, pues, en la primaria, en la secundaria, hasta incluso en la prepa, pues, que ni los profesores tenían, o sea, conocían de cómo prender el cañón, pues, ¿no? O sea, pero pues ese es un tema también mucho de generaciones, ¿no? Yo creo que ahorita las generaciones jóvenes, incluso muchas veces, aunque estén de que en comunidades alejadas, siempre existe esta capacidad incluso de aprender y rápidamente, mucho más rápido que un docente o una docente de arriba de 50 años, ¿no? O sea, realmente la capacidad adaptativa a las nuevas tecnologías de los jóvenes, de los niños y niñas sobre todo, pues es mucho mayor. Yo creo que sí, definitivamente pues va a ser un tema, bueno, sobre cómo vamos a trabajar. El tema del telebachillerato no es algo nuevo, simplemente pues va a ser como traerlo para acá. Obviamente pues hay una colaboración con la SEP, va a ser un tema pues de capacitaciones, de instalar el modelo, es también un tema de no va a aplicar igual allá en Bavispe, así va a aplicar allá en Punta Chueca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferencias contextuales y culturales que tienen que integrarse en los modelos educativos. Y nada más, o sea, que ahorita que estás platicando, quería comentar también que algo muy importante que se va a tener que tener en cuenta por parte del gobierno del estado y el mismo gobierno federal va a ser el tema de la seguridad digital, la seguridad cibernética, porque es un tema fuertísimo. Ahorita en Sonora el ciberdelito ha estado subiendo de manera increíble. Realmente somos muy pocas las personas, bueno, me excluyo, ¿no? Pero, o sea, son muy pocas las personas, pero muy buenas las que tienen conocimiento en este tema, y lamentablemente muchas de esas personas pues han estado captadas por el crimen organizado. Ya, o sea, y ese es un mensaje pues que tenemos que enviar, que ya el crimen organizado no está nada más en la calle, pues ya se dedican al robo de identidad, hace muchísimo tiempo se dedican al robo de identidad, a los fraudes, a las estafas digitales, o sea, a realmente robarte tus datos, a tener incluso control sobre tus llamadas, control sobre los mensajes. Ese es el verdadero riesgo que yo veo que necesitamos reforzar en todo, o sea, en el mundo, ¿no? Porque, o sea, el tema está en todos lados, pero México sobre todo, pues estamos muy atrás, tenemos muy poco conocimiento y muy poca infraestructura para atender esta necesidad tan fuerte que tenemos de la ciberseguridad. Claro, y en ese sentido, pues el Internet es importante porque también tiene muchas cosas buenas, también tiene las cosas delicadas, así que pues tendremos que ver que se trabaje de manera coordinada, tanto para garantizar la seguridad, así como el acceso a el Internet. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a una breve pausa y regresamos con la mesa de análisis. Estamos de regreso en Sonora Noticias AM con la mesa de análisis, con la opinión de Patricia Osuni, Juan Carlos Puebla. Ahorita comentábamos sobre el tema del Internet para todo Sonora, lo cual esperemos ya sea una realidad. Esperemos, como bien comentó Pati, que se refuerce el tema de seguridad. Sin embargo, hay otro tema también que es muy interesante, ya hemos platicado de alguna manera de él, y es la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya emitió la convocatoria el Congreso del Estado de Sonora. Vamos a estar viendo en los próximos días quiénes son algunos o algunas que sean personas pues interesadas en presidir esta comisión. Pati, ¿cómo ves este proceso de renovación? Pues yo le habíamos comentado previamente, ¿no? Sobre cuál era la imagen o cuál era el perfil que nos gustaría ver, y ahorita estaba reflexionando sobre eso y viendo pues las recientes pues los recientes nombramientos en diferentes áreas. Yo creo que en este caso podría ser más allá pues del tema de que sea una persona sensible con el tema, que sea una persona conectada con la gente, que realmente represente pues sobre todo a grupos vulnerables y vulnerados más que nada. Pero a mí me gustaría ver por una persona joven. Ahorita estaba pensando sobre eso. Yo creo que este espacio podría ser aprovechado muy bien por una persona joven, tal vez, o sea, con una trayectoria pues firme, a lo que obviamente la edad pues se permita. No puedes tener, o sea, tener 27 años y tener 30 años de trayectoria, ¿no? O sea, entonces, o sea, pues a lo que la edad la permita, pero pues que sea una trayectoria firme, que sea una trayectoria sólida. No me gustaría ver a perfiles viciados. Ya pues ha salido en medios incluso pues algunas personas que han intentado, o más bien que se han manifestado, que han aplicado para ser ombudsman o ombudsperson, vamos a decirle,
Porque, por ejemplo, está el tema de este abogado que representó al asesino de una joven en Bahía de Quino. El abogado que defendió a esta persona era de procedencia, si era de la India, si era de la India. Y ya había estado como comisionado de la CNDH. Entonces ahí ese tipo de perfiles yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Es el tipo de perfil que no necesitamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo creo que necesitamos a alguien que esté lejos de los vicios pues jurídicos, judiciales, políticos. Yo creo que necesitamos una persona que realmente esté conectada con, ¿no? O sea, aunque en el caso de Octavio Grijalva, Pati, yo creo que ahí ha habido pues alguna desinformación. Ya este personaje en algunas ocasiones lo comentó y tú bien sabes cómo se maneja el tema de derechos humanos, y él no era que fuera el defensor o el abogado de esta persona india, porque si era un indio. Ajá, era de la India. Sí, porque el hindú es la religión. Ajá, exacto, es indio, sí. Esta persona, pero es porque tú sabes que como Comisión Estatal de Derechos Humanos hay ciertos temas de carácter internacional que se envía una hoja en la que tú tienes que defender a las personas, porque se hablaba de que esta persona estaba en condiciones inhumanas en la cárcel. Entonces a través de la embajada es que se manda este documento donde este abogado pues le toca estar en guardia, acepta esta petición, digamos, y va y ve cómo está la situación. Finalmente, para eso es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay muchos tratados internacionales. Digo, porque finalmente, y no estoy hablando de que ese perfil sea el ideal, yo coincido contigo, a mí me gustaría ver en verdad una persona joven, alguien que aunque a lo mejor y no va a tener la experiencia por la misma edad que no te lo puede permitir, pero que sí tengas pues las garantías, ¿no? De que eres una persona confiable. En el caso pues de esta persona, te lo comento porque pues circuló, ¿no? Esta información por mucho tiempo, que se habló de que era el abogado, pero en realidad a él le tocó. Sí, y es entendible en el sentido pues de que todas las personas tienen derecho a una defensa, por ejemplo, partiendo de esa premisa, y bajo la realidad también de que la vida dentro de las cárceles en México es denigrante, realmente es horrible. O sea, entonces obviamente pues cuando hay un tema de derecho internacional sobre todo, y de relaciones internacionales, pues sí hay una... Desde que pues te tocó y le pudo haber tocado a él o a cualquier otra persona, ¿no? Sí, pero pues también obviamente habrá opiniones encontradas y la razón por la cual sale pues quién tiene en contra, pues no, o sea, este personaje, pues estaría interesante también bien quién no quiere que llegue, quién no quiere que llegue, ¿no? Pero digo, no, exactamente, o sea, no digo este caso porque pues sí, o sea, se vio involucrado en este tema, sí, por supuesto que hay un tema de pues tienes que defender a todas y a todos, pero también como Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues hay casos que puedes aceptar o no aceptar, hay temas también, pues, hasta dónde llegas, hay también, o sea, es un tema de criterios, es un tema de también, pues, o sea, sí, o sea, también incluso violadores tienen derecho a una defensa, o sea, probados, ¿no? O por lo menos tener condiciones dignas. Sí, porque al final del día somos personas y es lo que se merece, o sea, es lo que se tiene que, exactamente, o sea, es lo que se tiene que hacer. Y digo, sería interesante pues también escuchar, a mí me gustaría ver, por ejemplo, también pues que como sucedió con algunos procesos también de selección por ejemplo, con el sindicato minero, por ejemplo, ¿no? Que pues aparecieran, que se les dieran de que espacios pues así públicos a los ya finalistas de la última terna, ¿no? Para que posicionaran pues como básicamente pues que los conozcamos, ¿no? Porque al final del día nosotros como ciudadanos somos quienes vamos a tener ese contacto con quien quede ahí, y eso es lo que también me gustaría ver, pues, o sea, que expusieran pues qué es lo que ven en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, qué es lo que les gustaría, o sea, qué es lo que van a hacer, y sobre todo qué perfiles qué perfiles quieren integrar también, porque muchas veces nada más nos quedamos con la figura titular, pero pues siempre hay un equipo detrás de, ¿no? Entonces yo creo que ese también es bastante interesante ver quién les apoya, pues. Sí, justamente, y cuando ya platicábamos en una mesa anterior este tema, Juan Carlos tocaba un tema muy importante, muy interesante, que es el tema de los dientes que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ahorita pues podemos decir que
pues ni dentadura tienen, ¿no? Sí. De alguna forma no la tiene en la práctica, pero como ahorita platicaban, muy interesante lo que pasó con este abogado en Sonora, en el caso de, bueno, el que ya platicaron del indio, ¿no? Que es bien interesante ver que todo tratado internacional, cuando se firmaron en la carta, la Declaración, ¿no?, Mundial de Derechos Humanos y la Carta, todo este rollo que viene desde el siglo XVIII más o menos, pues sí, en teoría todo documento internacional y derechos humanos está al nivel de la Constitución mexicana. O sea, tú como país te comprometes. Hay todos tratados los países internacionales. Ajá, pero están al nivel en la legalidad de la Constitución mexicana. Entonces, como dicen, cuando tiene que ser, por ejemplo, ahorita que platicaban, que una persona, independientemente del delito que ha cometido o algo, tiene que tener condiciones dignas en la cárcel, pues es el mismo peso de la ley que la Constitución mexicana, ¿no? Aunque algunas leyes coinciden, no puede haber contradicción, porque si no tendrías que cambiar tú la Constitución. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como poder internacional y luego nacional y todos los problemas que se generan y todas las cosas buenas que surgen de esto, pero en teoría ese peso se lo ha reconocido el mundo a las comisiones nacionales de derechos humanos en distintos países, ¿no? En el caso de México, creo que sí está muy reconocida. O sea, el Ombudsman tiene un peso muy fuerte, estoy hablando nacional, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Ahí ahorita se me vienen a la cabeza 3, 4 casos en los que ha sido importante su participación en temas complejos de estos años y también anteriormente. En temas complejos de la Cámara de Diputados, que se le da su espacio debido y se hablan de temas complicados y dan sus consejos y sus resoluciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y han actuado en consecuencia. Pero en Sonora creo que estamos muy lejanos todavía de esa cultura de darle esa importancia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no existe ni siquiera el acercamiento, ¿no? Ni de parte de la Comisión Estatal ni de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso tiene poca dentadura, porque hay poco impacto desde la importancia que le han dado los mismos políticos y luego pues la ciudadanía, pero también la falta de acercamiento de la misma comisión estatal. Entonces el perfil de quien puede ahora ser quien lidera la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o ser el representante de los sonorenses en temas de derechos humanos, sería como lo más, decirlo de esta forma, sería muy bueno para que la gente capte la importancia que tiene. Tiene que ser alguien que pueda promover esto. Y deja tú, o sea, no solamente de las y los sonorenses, sabemos que en el caso del estado de Sonora hay muchas personas que incluso vienen o llegan en situación de migración. ¿Y por qué las personas a veces somos tan crueles? Porque es una realidad, y en el caso del estado de Sonora hay muchísima discriminación, sobre todo para las personas que vienen del sur de Latinoamérica. Y en ese sentido también es como que cambiar un poquito esa perspectiva, y una persona que realmente tenga los tamaños como para decir, bueno, y ponérsele al tú al por tú a ciertos temas que son impopulares a veces. Exactamente, muy impopulares, porque curiosamente, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, y no me refiero nada más a la diversidad sexual, me refiero a diversidad de procedencia o de ascendencias. Por ejemplo, Sonora históricamente ha sido extremadamente discriminatorio. O sea, en los casos de los chinos en los 30 fue, ¿no? O sea, fue un genocidio eso. Y fue, o sea, por el gobernador. O sea, el mismo Congreso, ¿dónde está? O sea, realmente fue un tema que hasta la fecha permea en la cultura del sonorense, ¿eh? O sea, todavía continúa este desprecio que al final del día es completamente infundamentado. Y yo creo que ahí lo que abordan es un tema muy importante, porque esta persona podría empezar a transformar, a darle vuelta a esta página y a cambiar un tema cultural, social. Esa yo creo que es la importancia que tiene que haber en la persona que va a estar al frente de esta comisión. Obviamente un tema de dientes, pero también un tema de arriesgarse, de salir, de empezar a hacer las cosas diferente y realmente ver esta posición como el motor que va a cambiar la cultura de derechos humanos en Sonora hacia una de aceptación y respeto y reconocimiento, ¿no? Analicemos por un momento lo que ocurrió cuando se subió a la tribuna del Congreso del Estado el tema del matrimonio igualitario, cómo digamos, reaccionó la sociedad en ese sentido, y ahí es donde nos podemos dar cuenta la realidad de cómo estamos culturalmente en el Estado de Sonora. Los comentarios denigrantes que muchas personas hacían, el hecho de cómo van a dejar que dos mujeres, o sea,
¿Pero Sí, por qué? sí, Pues sí. es una cuestión de derechos humanos. Ya lo había dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el matrimonio igualitario tenía que ser una realidad. Finalmente Exactamente. son los derechos de todas las personas. Entonces aquí todavía existe ese conservadurismo que no deja que avancen estos temas. ¿Por qué? Porque son impopulares. Y es Sí. el mismo tema que ahorita comentábamos con Sí, el sí. abogado. O sea, defendió un indio por cuestión de derechos humanos, que ya lo mandata estos acuerdos internacionales, y que finalmente pues estamos hablando o estamos frente a un tema que es impopular a todas luces. Incluso aquí Sonora fue el último lugar donde hubo una sentencia de muerte, y todavía hay muchísimas personas que están a favor de que exista la pena de muerte. Claro, y ahí es donde también entraría yo hablando del tema de matrimonio igualitario también, o sea, impopular en ciertos lugares, ¿no? O sea, o más bien en ciertos de que grupos, o sea, grupos de opinión, o más bien, pues, grupos que han manejado la opinión Exacto. pública durante mucho tiempo, porque, o sea, lo veíamos desde incluso el año pasado, años antepasados, pues que se ha hablado de ese tema, que cuando se habló en el Congreso por primera vez, cuando fue la marcha del orgullo en junio del año pasado, por ejemplo, o sea, todavía salieron medios a hacer más pequeño el movimiento, por ejemplo, pues. Entonces, y por otro lado tenemos a la gente despierta, a la gente consciente, a la gente, a las generaciones también, pues que han cambiado esto, que cada vez son más al final del día, con quienes, o sea, la persona que va a estar al frente de esta comisión no va a estar solo o no va a estar sola. Esa es también una cuestión muy importante, que va a tener el respaldo de gente como nosotros al final del día, que tenemos, o sea, un grado de conciencia sobre lo que es la humanidad y lo que es la sociedad y lo que es el derecho humano, ¿no? Entonces, no hay solamente, no es un tema que solamente esté de un lado de la cancha, que nada más sea rechazado. Hay también mucho apoyo, hay también mucha gente que quiere despertar, mucha gente despierta. Que al final esta persona tiene que, como dijo ahorita Selena, a todo el que esté en territorio sonorense, independientemente Brindarle de derechos. todo, y de Sí, que, sí. y de también de su pensamiento, ¿no? O sea, ahora sí que al conservador, al liberal, al de centro, A al de todos, derecha, sí, al de a todos. izquierda, a todos, ¿no? Y eso también es verdad, pues hay que escuchar también el sentir de la gente, y mientras sean temas pues humanos, pues no importa en ciertas cuestiones lo que piensen, eso hay que hacerlo a un lado y ver qué problemáticas se pueden resolver. Finalmente, todos los individuos, por el simple hecho de ser individuos, somos diferentes, y como tal, pues nunca vamos a pensar de la misma manera. Pati, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a pausa y regresamos. Incluso Beatriz, mi esposa,